Hola, esta tarde nos acompaña doña Visitación López del Riego, licenciada en Historia Moderna y Contemporánea en la Universidad Complutense de Madrid, que nos ofrece una conferencia para presentar su libro El Dairén y sus perlas, historia de Vasco Núñez de Balboa. Exacto. Buenas tardes. Buenas tardes. Doña Visitación, ¿de dónde surge la idea de escribir este libro? La idea surge en que yo estoy invitada en la Embajada de Panamá a pasar una temporada con unos amigos míos, íntimos amigos míos, los embajadores Lozano, que desgraciadamente él acaba de morir, y yo me voy a pasar una temporada con ellos, y entonces me dicen que vaya a Isla Contadora. Isla Contadora pertenece al archipiélago de las Perlas, que viese por primera vez por los españoles. Y entonces voy allí, me paso unos días allí, y empieza todo el mundo a hablarme de cuando llegaron los españoles, pobre Vasco Núñez de Balboa, pobre lo que le pasó. Entonces yo no sabía nada de esto. Entonces volví y me metí en la Biblioteca Nacional, y desde allí parte todo. Ya me empezó a intrigar, y ya empecé a seguir, y fue como apareció el libro. Impresionante historia. ¿Cómo se encontraron las perlas? Vamos a ver, Vasco Núñez de Balboa, como ustedes saben, descubre el Mar del Sur, que llama él el Mar del Sur o el Mar Austral, que luego más tarde Magallanes, cuando se lo encuentra, le da el nombre de Océano Pacífico. Y entonces baja a una isla, y en aquella isla pues le comenta los indios que están allí, que en un poquito más lejos, y él casi lo puede vislumbrar un poco, que hay un archipiélago que está lleno de perlas y que tiene una riqueza impresionante. Entonces él se queda con esa idea, desgraciadamente no puede ir, pero más tarde va uno de los capitanes de Pedrarias, que era el que entonces era el capitán, el gobernador del Darién, y manda allí a uno de sus capitanes, que era sobrino suyo, y bueno, pues encuentran una riqueza increíble, no solo de naturaleza, una naturaleza que, como dice uno de los cronistas de la época, que aquellos pueblos eran mejores que cualquier pueblo de España donde había señores. Y entre las cosas que aparecen, pues es una cantidad de perlas impresionante, no solamente de cantidad, sino de calidad. Eso es lo que le iba a preguntar. Eso son unas perlas maravillosas. Entonces, el cacique que está gobernando aquellas islas les ofrece a los españoles unas perlas, y a partir de ahí empieza todo. Y curiosamente, ¿dónde se encuentran esas perlas en la actualidad? Esas perlas vinieron muchísimas en tiempos de Carlos V, Felipe II, después posteriormente vinieron muchísimas a España, una gran cantidad. Las perlas del sur eran no solamente una cantidad tremenda, sino de calidad, bellísimas y de tamaño. Uno de los famosos cronistas de la época, me parece que es Lope de Gomara, que dice que eran tantas que ya no se podían contar una a una, sino que había que contarlas por onzas y por libras. Y luego hay otro cronista que dice que todas eran del tamaño de avellanas o nueces. O sea, la peregrina es una de ellas. La peregrina es una de ellas, sí. ¿Y era la más impresionante o la peregrina por qué la peregrina, bueno, la peregrina aparece posteriormente. El descubrimiento de las perlas fue, como le digo, en esta época primera de España, pero luego más tarde se descubre, Pedrarias Dávila pues funda Panamá, y entonces Panamá pues la dota de toda clase de cosas, de regidores, de unas casas, de calles, de todo. Y una vez un alguacil que había allí pues reúne a todos los oficiales reales y dice que ha encontrado una perla, que verdaderamente pues lo ha encontrado, que se la han vendido en el Mar del Sur, por supuesto, en este archipiélago de las perlas, y que es tan maravillosa que no sabe qué hacer con ella. Un poco está asustado.
Entonces piensa vendérsela al rey y tal, bueno, termina comprándola a Felipe II y viene a España, y entonces cuando llega a España pues todo el mundo se queda pues verdaderamente se ha asombrado de esta perla que pesaba 58,5 quilates. El quilate era el peso, digamos, medio de una perla. Entonces no hay nada más que pensarlo que 58,5 veces el tipo de peso medio que era el quilate, pues debía de ser una perla tremenda, ¿no? Y actualmente... Hay un historiador, no es un historiador, es el famoso escultor leonés Juan de Arfe, que decía que él la vio y que tenía el tamaño de una aceituna de Córdoba, mayor. Por lo visto las aceitunas de Córdoba eran las más grandes, pues la peregrina era mayor. ¿Y dónde se puede encontrar actualmente para admirarla, esa perla? No se sabe. O sea, realmente está desaparecida. Ha desaparecido. No, ha desaparecido. Y además les voy a decir que es poco menos que imposible decir yo tengo la peregrina. Miren ustedes, las maneras de pesar y de medir entonces eran completamente distintas en cada sitio. Por ejemplo, la manera de pesar y de medir en la corte de España era completamente distinta a la manera de pesar y de medir en las cortes de Aragón. Completamente distinto a cómo se pesaba en Florencia, completamente distinto a cómo se pesaba y se medía en Londres. De manera que decir una persona que diga yo tengo la peregrina, comprenderá que no puede ser. Pues... A no ser que haya un milagro, que apareciera un documento, pero yo no creo. El milagro sería que apareciese en mi casa. Pues muchísimas gracias por su presencia, doña Visitación. Muchísimas gracias a usted. Y nosotros nos despedimos hasta la próxima vez. Buenas tardes. Buenas tardes.